Vamos a entrar a la segunda ronda con Manuel Oli y queremos preguntarle lo siguiente. Manuel, sabemos que las guerras mundiales del siglo XX trajeron destrucción de infraestructura. ¿Sabe usted lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial Capitalista del siglo XX? Y en base a eso, estimado Manuel, ¿qué costo tendría una tercera guerra mundial para la humanidad? ¿Qué costo traería, pues, para los pueblos del mundo? ¿Qué costo traería incluso para nuestro planeta, si se quiere? Como el tiempo es corto, apelamos a tu capacidad de síntesis, distinguido Manuel Oli, desde California, Estados Unidos. Adelante, Manuel. Correcto, estimado compañero Alex. Sí, definitivamente, pues el siglo XX demostró la naturaleza del sistema capitalista en su etapa más elevada, más desarrollada, que es el imperialismo. Su fase última, su fase particular, como también se le llama, que no niega que sea su fase última, agonizante. Bien, ha demostrado ahí, pues, que es un sistema genocida, asesino. ¿A quiénes asesina? ¿A quiénes mata? A los pueblos, a las naciones, a la clase obrera. El costo de la Primera a la Segunda Guerra Mundial, pues ha existido una diferencia fuertísima en relación en la segunda, por ejemplo. Caramba, cerca de 50 millones de personas han fallecido. Se han asesinado, pues, pueblos enteros. El pueblo soviético, el proletariado, ha tenido que resistir, ha derrotado al fascismo y ha sufrido, pues, altísimo costo. Ahora, incluso como el presidente Mao Zedong acá se ha traído precisamente a los clásicos, y eso es muy importante, y también se está planteando, por ejemplo, la necesidad de debatir entre el oportunismo, lo que se llama el reformismo, que ya lo hizo desde Marx, Engels, Lenin, Stalin. El presidente Mao Zedong, el mismo doctor Abimael Guzmán, ha combatido contra estos oportunistas, lo que se llama el revisionismo, y nos enseñan precisamente los clásicos ¿a qué? A combatir al imperialismo indesligablemente de sus aliados, que son esos oportunistas, esos revisionistas. Lenin remarca bastante eso cuando combate, por ejemplo, a Kautsky. Kautsky, que se convierte de un reformista, se convierte en un proimperialista, y Lenin lo llama social imperialistas, esa corriente socialdemócrata que viene de la Segunda Internacional de Berna, de esos socialdemócratas de los partidos de Europa, incluso en los países latinoamericanos existen esa socialdemocracia, tiene esa raíz, son proimperialistas, por eso le lavan la cara, ya sea a China, ya sea a Rusia, ¿no? Entonces, volviendo entonces al tema directamente, el costo que traería una tercera guerra mundial sería pues una carnicería total, y quienes lo pagarían serían las naciones oprimidas y el proletariado. Por eso el proletariado dice bien claro, su política viene desde Lenin, nos oponemos a esa guerra, y Lenin dio el ejemplo en los hechos, firmó un acuerdo de paz con Alemania, ojo, y a causa de eso precisamente algunos militantes de posiciones ultraizquierdistas lo atacaron, lo hirieron, le dispararon, pero él, consecuente con los intereses del pueblo, del proletariado, firmó ese acuerdo de paz, garantizó la paz, pero también el proletariado dice, si se da esa guerra, no le tememos, le hacemos frente. Y ahí está, pues el camarada de Stalin precisamente se puso a la cabeza en la Segunda Guerra Mundial y derrotó al fascismo. Él es el que comandó. O sea, los revisionistas, los burgueses, toda esa lacra de oportunistas, en su afán de atacar a la dictadura del proletariado, atacan al camarada de Stalin y dicen que no, que fue todo lo negativo, lo peor, el stalinismo, la burocracia, los trotskistas hacen lo mismo, atacan. Pero justamente él fue el comandante, él fue el que dirigió y derrotó. El mismo Churchill, ese alcohólico, reconocía pues que el mejor de ese contexto de esa época era el camarada de Stalin, y dirigió la derrota al fascismo, al nazismo. Entonces, pero ¿cuánto yo? Más de 25 millones de soviéticos que fallecieron. Le echan la culpa al camarada de Stalin de que han muerto, en su tiempo han muerto millones. El fascismo es el que asesinó al pueblo soviético, al proletariado soviético y a los pueblos de Europa.
Entonces, en ese sentido hay que ver que precisamente el proletariado, su política es oponerse a ese tipo de guerras imperialistas, no temerles si se da, pero el tercero es lo fundamental, que las guerras imperialistas hay que transformarlas en guerras revolucionarias. Por eso es indesligable ver que en este contexto de contradicciones interimperialistas, y donde se está usando a Ucrania como carne de cañón precisamente, y a otros pueblos que se les involucra en una posible guerra, lo que va a suceder es que el pueblo y el proletariado va a sufrir, pero para eso justamente el proletariado tiene que orientar en su lucha reivindicativa, en su lucha, en su conquista de sus derechos que han sido perdidos. Su derecho, pues, mire, la misma jornada de las 8 horas, ya eso debe bajarse, ya no deben ser jornadas de 40 horas a la semana. Se está luchando porque sean menos de 36 horas a la semana. Y otros están planteando que sea, pues, solamente 5 horas por día. Estamos hablando de 30 horas semanales máximo. ¿Por qué? Porque ya hay la tecnología desarrollada para poder crear todos los recursos que necesitan los pueblos, las naciones. Hoy en día se tiene que luchar por menos jornadas laborales, pero con más sueldo. No es justo que en medio de esta pandemia se hayan enriquecido tantísimo un puñado de multimillonarios y los pueblos estén, pues, muriendo en este genocidio pandémico, que es responsabilidad del sistema, de este sistema imperialista. En este sentido, el costo de una tercera guerra mundial sería tremendo, terrible, pero igualmente implicaría que el pueblo tome conciencia, y para eso es necesario que se construyan las vanguardias, como enseñó Lenin, como enseñó el presidente Mao Zedong y el mismo doctor Abimael Guzmán, de que se construyan las vanguardias proletarias, que se retome la ideología del proletariado para dirigir correctamente esas transformaciones de la sociedad, porque no es justo que se permita que haya una guerra donde los únicos beneficiados van a ser las clases dominantes, como hoy en día. La contradicción es, como decía también compañeros, precisamente el interés económico, la necesidad de repartirse el mundo en los mercados. Ahora en Europa es importante controlar, por ejemplo, en Europa el tema de la energía. Por eso Estados Unidos está vendiendo desde diciembre energía, gas a Europa a precio elevado, y su competidor Rusia tiene que debilitarlo, crearle problemas. ¿Para qué? Para que él se apodere de ese mercado. Ese es un motivo fundamental, a más de otras razones que hay hoy en día, como el tema de, como decía bien Lenin, es que pues, el interés de apoderarse de áreas de influencia, de áreas de recursos naturales. Bien, en ese sentido, entonces, mi estimado Alex, es importante entender y comprender que hoy, con el desarrollo de la tecnología, los costos de una tercera guerra mundial con una carnicería total y le pagarían los pueblos, las naciones oprimidas y el proletariado. Ante eso, pues, lo que queda es oponerse y si se da a enfrentar ese problema y transformar esas guerras imperialistas, esa carnicería, ¿en qué? En guerras revolucionarias.